Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Alejandra Ávila y les damos la más cordial bienvenida a los conversatorios en BUTEF 2020 organizados por la Escuela de Posgrado y Educación Continua PEC de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este es nuestro conversatorio número 27 y tenemos invitados al profesor Rodrigo Soto y la estudiante de doctorado en ciencias, Fernanda Pérez. Les comento que luego de la presentación de ambos invitados, vamos a abrir los micrófonos para la gente que quiera hacer la pregunta en altavoz y también pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales vamos a leer al final de la presentación. Sus cámaras y micrófonos están apagados y les pedimos que los mantengan apagados para una mejor conectividad. Bueno, el profesor Rodrigo Soto es doctor en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile y realizó su postdoc en el Centro Europeo de Cálculo Atómico y Molecular de Lyon, Francia. El Rodrigo Soto es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación son relacionadas a la mecánica estadística, materia activa, medios granulares y física computacional. El profesor Rodrigo es actualmente director del Núcleo Milenio de Física de la Materia Activa. Además, dentro de sus variados intereses, se encuentra la comunicación científica, que incluso realizó el año 2019 el Diplomado en Comunicación de la Ciencia de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Por otro lado, tenemos a Fernanda Pérez, quien es tesista del Núcleo Milenio de Materia Activa, dirigida por el profesor Rodrigo Soto en temas biofísicos, con colaboraciones con laboratorios de la Facultad de Medicina, dirigidos por el doctor Miguel Concha. Fernanda ha participado en varios congresos, varios cursos internacionales y una pequeña pasantía, lo cual le ha permitido crear lazos colaborativos, por ejemplo, con Jean-François Joanny, de Francia, del College de Francia, que es un gran exponente en el área de biofísica con enfoque físico. Así es que le damos la más bienvenida cordial a ambos y le dejamos la pantalla al profesor Rodrigo. Hola, hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, vamos a compartir esta presentación con Fernanda. La están viendo posiblemente ustedes ahí. Donde ella va a contar de cosas más concretas de su experiencia haciendo el doctorado aquí en la Universidad de Chile y de su trabajo particular. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla con una pequeña presentación. Eh, Deberían verla. Sí. ¿Me confirmas, Alejandra, que se ve bien? Sí, todo Sí. bien. Ya. Entonces, la presentación se llama Modelamiento Físico de Sistemas Biológicos y es, bueno, un título muy, ¿cómo se dice? Ambicioso, ¿ya? Claramente no nos vamos a hacer todo eso, pero sí contar un poco nuestra experiencia modelando algunos sistemas biológicos y qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que creemos que uno puede aportar como físico, ¿ya? Entonces, la pregunta a la cual quiero atacar un poco es si como físicos podemos aportar a la comprensión de la biología, ¿ya? En algunos casos, en algunos problemas específicos, ¿ya? No se trata de describir la biología, porque para eso están los biólogos, sino que en colaboración con biólogos poder aportar hasta la comprensión de algunos sistemas, y aquí tengo una foto de un experimento que hemos estado haciendo con bacterias. ¿Ya? Entonces, algo así como muy básico, ¿qué hace la física? La respuesta es múltiple, dependiendo cuál es el físico que ustedes entrevistan para esto. Pero uno puede decir, bueno, que una ciencia que busca explicar patrones y irregularidades en la naturaleza, pero no se satisface con eso porque no da cualquier explicación ni cualquier patrón, sino que busca leyes simples, ¿ya? No leyes que son muy detalladas, muy específicas para cada problema, para cada patrón, y además que sean de aplicación general. Entonces, que la misma ley sirva para miles de fenómenos, idealmente. Entonces, nuestro ejemplo clásico es Newton, ¿cierto? Dime.
no. No, no, está bien. Que eh, él estudiando, por un lado, cómo caen las manzanas, el mito, y cómo se mueven los planetas en torno al Sol y la Luna en torno a la Tierra, él encontró una única explicación, que es la ley de gravitación universal, que dice que explica todo, que explica todos esos fenómenos. Entonces es una ley súper sencilla de escribir, súper fácil de entender, y además vale para muchos fenómenos. Entonces, es el enfoque de los físicos, y la pregunta entonces ahora la reformulo es si este enfoque físico sirve para la biología, ¿ya? Entonces, como físico uno ve patrones en muchas partes, ¿cierto? Uno ve esta formación de patrones en las dunas, la formación de cristales de sal, ¿cierto? Que siempre tienen esta forma cúbica, la formación de estos brazos espirales en las galaxias, y entonces uno como físico está tratando de explicar por qué ocurren estos patrones y si es que hay una explicación universal de por qué muchas de las galaxias, no sé, quizás un 30%, y no sé, de astrofísico, tienen esta forma de galaxias con espirales. Entonces uno dice, bueno, tiene que haber una explicación razonable. Y entonces uno, con esa visión, uno mira la naturaleza y en algunos sistemas biológicos uno observa este tipo de patrones. ¿Ya? Aquí hay ovejas en las cuales uno ve que se mueven todas colectivamente y se tienden a alinear entre ellas, ¿cierto? Y se mueven juntas y además paralelas. También tenemos estos vuelos de aves, ¿cierto? O este cardumen de peces. Eh, Aquí tengo videos donde lo pueden ver más en detalle, ¿cierto? Aquí abajo hay una bandada en que los peces vuelan juntos y se mueven colectivamente, o este es un vórtice de, de peces que forman un gran remolino. Entonces uno se puede preguntar como físico es, ¿por qué se mueven juntos? Ya, primera cosa. La segunda es si es imprescindible que estas cosas estén vivas para que hagan este fenómeno, ¿ya? Porque claramente aquí estamos mostrando cosas vivas, pero la pregunta es fundamental que sean cosas vivas. Y la última es si se necesita que sean vertebrados, ¿ya? Porque aquí tenemos peces y aves, ¿ya? Entonces, uno sigue investigando como físico y uno ve que lo mismo ocurre en una suspensión de bacterias, ¿ya? Estas son bacilos subtilis, un tipo de bacterias que son alargadas, y ustedes ven de que también nadan, las bacterias técnicamente nadan en el agua y nadan colectivamente muy parecido a como nadan los peces, es decir, se mueven juntos, ¿ya? Y se alinean entre ellos. Y, eh, y por otro lado, esto es un experimento también el que está abajo, donde a unas células le sacaron todos los microtúbulos, lo pusieron en un experimento, una pequeña cápsula chiquitita, y ellos vieron que los microtúbulos empiezan a moverse colectivamente muy parecido a otro sistema. Entonces, ya lo que vemos es que no se necesita que sean vertebrados, claramente, y ni siquiera se necesitan que estén vivos, porque lo que está acá abajo no es una célula, son los microtúbulos dentro de una célula. Entonces el fenómeno de movimiento colectivo es súper general, y si es muy general, entonces uno como físico dice, la explicación tiene que ser sencilla, ¿ya? No puede ser una explicación muy complicada, porque si no, no valdría la misma explicación para ovejas o para los microtúbulos o para las bacterias. Entonces tiene que haber una explicación sencilla, y esa es la que vamos a buscar como físicos. Y la respuesta se encontró, ¿ya? Se encontró más o menos en el año 95, la encontró un investigador que se llama Pichet, y no les voy a dar la respuesta, se las voy a dejar como curiosidad para que ustedes la investiguen. Les voy a contar de otras cosas que hacemos, pero esta era una motivación del tipo de cosas de cómo uno ve como físico estos problemas. Entonces, quería pasarles la palabra pronto a Fernanda para que hable de su proyecto. Después yo les voy a contar otros resultados que me han encontrado, pero le quería contar cómo uno como físico, como yo como físico, llegué a este tipo de estudios, ¿ya? Entonces, una cosa que ocurrió es que en 2006, ya hace ya 15 años más o menos, un colega francés, estábamos en una conferencia juntos, me mostró un video donde las bacterias hacían cosas que a mí me parecieron interesantes. Yo horas que me decía, oh, esta cosa no entiendo bien por qué lo hacen, qué podríamos hacer al respecto, cómo podríamos
entenderlo, ¿ya? No este video que le estoy mostrando ahora, este es un video que salió un poco posterior, del grupo de Aranson en Estados Unidos, donde lo que pusieron es un pequeño rodamiento. Este rodamiento debe medir unos 20 micrones, no estoy seguro, pero es de ese orden de tamaño, es decir, una décima de un cabello humano, y lo que ven alrededor que se ve como moviéndose es una sopa de bacterias, ¿ya? Y la sopa de bacterias era capaz de mover al rodamiento. Entonces me dice, súper bien, podemos tener un mecanismo, un motor a nivel microscópico, ¿ya? Entonces, este colega me mostró videos de cosas de bacterias que hacen cosas interesantes y nos pusimos a estudiar. Y entonces, desde entonces logramos publicar un artículo sobre qué hacían las bacterias, eh, eh, tanto en modelamiento teórico como modelamiento experimental, y trabajamos durante un buen tiempo solo con bacterias. Ese era nuestro sistema de estudio, y luego en 2015 un colega de la Facultad de Medicina, un médico que hace biología del desarrollo, nos contactó, ¿ya? Nos contactó para ver si podíamos usar las ideas que teníamos en bacterias para modelar el movimiento de las células en huevos de peces, ¿ya? Y es Miguel Concha que está ahí, ustedes lo ven, la persona que está ahí al frente, ¿ya? Y empezamos a trabajar con una estudiante de magíster, que es Susana, que está acá, que se acaba de ir a hacer su doctorado ahora a Estados Unidos, en modelar este tipo de movimiento de las células, ¿ya? Con esa experiencia juntamos un grupo de físicos, y ahora ya varios creamos un grupo donde creamos un laboratorio de estudio de lo que llamamos la materia activa, es decir, sistemas que están hechos de bacterias, células, sistemas biológicos en principio, pero que los queremos estudiar desde el punto de vista de la física, ¿ya? Y tenemos en principio 3 laboratorios: Miguel Concha en la Facultad de Medicina, Juan Quimer, que está ahí atrásito, que estaba en la Universidad Católica y que acaba de llegar a la Universidad de Aysén, donde estudia ecología en bacterias, y María Luisa Cordero, que estudia microfluídica de bacterias, que ya está en el Departamento de Física de la Universidad de Chile, ¿ya? Entonces en 2016 creamos nuestro grupo, y el 2020 estuvimos muy contentos porque publicamos nuestro primer artículo de sobre un experimento que hicimos en Chile, ¿ya? Un experimento completamente hecho en Chile, porque antes habíamos publicado algunas cosas de experimentos hechos, parte en el extranjero y parte acá, ¿ya? Y la buena noticia es que recién hace 3 semanas nos llegó la noticia de que nos renovaron el proyecto, así que estamos por otros 3 años más haciendo experimentos de física sobre sistemas biológicos. Y en parte les quería contar esta cronología porque cuando uno hace trabajo multidisciplinario o transdisciplinario desde la física a la biología, los tiempos son más lentos, ¿ya? Los tiempos son necesariamente más lentos porque uno tiene que aprender de otros lenguajes, tiene que ver cómo uno aporta de una disciplina en otra disciplina, ¿ya? No es tan evidente. Uno en física, uno rápidamente se junta con un físico y al tiro no entendemos de qué es lo que queremos hacer. Con alguien de otra disciplina tenemos que ponernos de acuerdo de cuáles son las preguntas, cómo uno escribe la respuesta, qué es lo que es interesante, qué es lo que no es interesante, en fin, ¿ya? Lo bueno es que ya sabemos cómo hacerlo, y entonces estamos ahí ya con una máquina que está funcionando y estamos aprendiendo y haciendo varias cosas, ¿ya? Entonces, antes de pasarle la palabra a Fernanda, les cuento en este proyecto que nos renovaron. eh, Tenemos un grupo de investigadores, somos 6 físicos, ¿ya? Los 6 primeros, aunque Juan es híbrido, él estudió biología, después un doctorado en física y después un postdoc en biología, creo que ese es el orden, y entonces tiene una formación múltiple. Los otros 5 somos físicos, y Miguel Concha, que es biólogo, ¿ya? Somos los investigadores, y los que están ahí al pie del cañón, trabajando y haciendo experimentos y simulaciones y cálculos, son nuestros estudiantes y postdocs, donde puse en asterisco los estudiantes que ya se graduaron y están haciendo eh, doctorado en Francia, un doctorado en Estados Unidos y un postdoc ahora en Francia, ¿ya? Y los otros son los estudiantes que están trabajando actualmente, y
y los postdocs, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es lo que quería contar primero como introducción. Entonces ahora Fernanda entiendo que nos va a contar sobre su tesis y cómo llegó a trabajar en este tema y los desafíos. Eso. Así que esa es la parte 2. Muchas gracias. Yo creo que tengo que dejar de Sí, compartir para que tú puedas compartir. sí. ¿Dejé de compartir? Sí. Y yo estoy compartiendo, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Eso. Ya, entonces, buenas tardes a todas y a todos. Entonces, como bien explicó el profe, yo voy a dar algo un poco más objetivo sobre lo que ha sido mi paso en este doctorado, y voy a partir con el trabajo que inspiró mi tesis. No es precisamente el tema de la tesis, eso lo voy a mencionar al final, pero sí lo que inspiró todo. Y en particular yo voy a hablar de sistemas biológicos que no son bacterias, sino que son tejidos celulares y son tejidos epiteliales, ¿ya? Y bueno, son láminas de células, unas láminas bidimensionales aproximadamente de células que están una pegadita al lado de la otra. Ya, entonces, ¿por qué llegamos a este tema? Eso igual es fundamental. Por mucho tiempo, muchas décadas, se pensaba que todos estos procesos eran puramente bioquímicos, que todo era controlado por reacciones químicas, expresiones de genes, etcétera. Pero ciertos experimentos mostraron que la física tenía mucho que aportar en estos temas de morfogénesis, que es como estudiar el origen de formas o la creación de estructura de órganos y cosas del estilo. Entonces, por eso existe este tema de estudiar tejidos y cambios de forma, etcétera, visto desde un enfoque físico. Entonces, en particular, el experimento que nos motivó a introducirnos a este tema es de una expansión de uno de estos tejidos, y que ocurre en un pez anual durante un proceso de embriología que es llamado epidolia, que es un poquito antes de la gastrulación. Y bueno, es una colaboración, como ya habían mencionado antes, con laboratorios de la Facultad de Medicina dirigidos por el doctor Miguel Concha, que es el del lado izquierdo, y bueno, los experimentos fueron liderados por Germán, que está en el lado derecho. Ya, entonces, como les digo, son experimentos en un pez anual, y me gustaría primero, para la gente que no esté muy relacionada, como ¿por qué en un pez? ¿Ya? Y bueno, hay varios argumentos de por qué en un pez, y primero es porque tienen fácil acceso experimental, ¿ya? Entonces acá ya en la Facultad de Medicina tienen toda una sala llena de acuarios con peces, entonces muy fácil acceso experimental. Una cosa interesante de estos peces es que el intemperie son literalmente anuales, viven en charcos que se forman con lluvia, entonces tienen una vida que es aproximadamente de un año, dejan los huevos y después cuando se llena el charco vuelven a aparecer, la otra camada, por así decirlo. Lo otro interesante de estos peces anuales es que los procesos son súper lentos, entonces, por ejemplo, el proceso que les voy a mostrar dura horas, 20 y tantas horas, ¿ya? Entonces se puede obtener harta información con microscopía. Y una propiedad así interesante es que las células tienen varios núcleos, que podría llamar la atención a alguien que tiene esta noción del colegio de que una célula tiene un núcleo. Entonces, lo que les voy a mostrar, primero les voy a mostrar acá un dibujo para que podamos entender bien el video que les voy a mostrar. En esta etapa, a las 48 horas post-fertilización, el pez en sí, o el embrión, es en verdad un huevo. Es un huevo que abajo es una gran yema, todo esto es una gran yema llena de nutrientes, y arriba hay un tejido epitelial como el que les mostré, que si vemos un corte transversal se vería así. Son células pegadas una al ladito de la otra y es aproximadamente bidimensional. Y por diversos factores o diversos mecanismos, este tejido es traccionado hacia abajo, ¿ya? Y bueno, el proceso final es que termina cubriendo todo el huevo, y ese es como el tiempo final de este proceso de epidolia. Y nosotros vamos a mirar desde acá arriba qué le pasa a este tejido cuando, cuando se expande debido a todos estos mecanismos. Entonces, este es el video, mirado desde arriba, y estas células grandes, estos polígonos grandes, son las células epiteliales que conforman el tejido. Estas chiquititas son otras células que están más abajo. Y bueno, se ve cómo se empiezan a expandir porque se está estirando este tejido, está siendo traccionado hacia abajo.
Y una cosa interesante es que algunas células, como esa por ejemplo, como esta, prende unos puntitos al interior, y luego sufren unas contracciones, ¿ya? Esa por ejemplo. Y estos puntitos son núcleos, es material de los núcleos adentro de las células y se producen esas contracciones. Entonces esto fue lo que nos mostraron desde el laboratorio y fue, wow, interesante. Entonces, bueno, en primer lugar sabemos que es traccionado por varios mecanismos que los biólogos ya tienen harta intuición de a qué se deben. Primero acomodación de las células, después una real tracción con microtúbulos, etc. Y bueno, uno como físico ve esto y dice, bueno, hay una respuesta pasiva, que es básicamente si yo pensara que todas estas células están formadas por elástico y empiezo a estirar esto, responde pasivamente, como elástico pasivo, pero también tiene estos pulsos de contracción, que sería una componente activa, una respuesta activa. Entonces tiene esos dos componentes. Y algo interesante es que los biólogos relacionan estas contracciones con divisiones celulares frustradas. Y acá me quiero referir como a la idea más pictórica que uno puede tener de una división celular, y es que uno piensa que una célula multiplica su material genético, entonces pasa a tener dos núcleos y se separa. Bueno, algo interesante, como les había dicho, es que las células tienen muchos núcleos, como todos esos puntitos, y puede ser que por cosas topológicas, no sabemos por qué argumento, se ve frustrada esta frustración, o sea, esta división, y bueno, esa es la teoría que tienen los biólogos detrás de este proceso. Pero uno como físico quiere ver si es que puede explicar desde la física, con nuestras herramientas, esta respuesta activa, ¿ya? Y también si es que podemos utilizarla de alguna manera para obtener información sobre este sistema biológico. Entonces, con esos objetivos, uno empieza a ver qué cosas puede hacer dentro de este sistema, y utilizamos un modelo físico que se llama modelo de vértices, y que está inspirado hace 20 años, se introdujo como 20 años en tejido, pero está inspirado en otros modelos súper antiguos de espumas y burbujas. Entonces acá es como el primer comentario de, como decir, ojo, hay muchas cosas que ya existen y que en verdad falta enfocarnos en un problema y ver cómo podemos ocupar otra cosa y arreglarla para estudiar otro problema. Entonces esto ya era súper utilizado en espumas y burbujas. Y bueno, el modelo básicamente es un modelo de vértice, es decir, considera que las células son polígonos formadas por vértices, y nos dice que la energía del sistema tiene tres componentes, una que va relacionada con cambios de áreas, otra con cambios de perímetro y otras con largos de contacto entre células. Pero si se fijan, es una cantidad súper geométrica. Entonces yo trabajo con polígonos y con la geometría de los polígonos. Y bueno, de este cambio de área y perímetro empieza la primera noción de una separación de zonas dentro de la célula, como una zona central y una zona perimetral. Ya. Y bueno, lo interesante de este modelo es que, bueno, permite una relación directa entre estos parámetros del modelo físico con aspectos biológicos del sistema. Entonces eso es lo interesante del modelo. Y lo que hicimos nosotros fue entonces a este modelo que ya existía, que era inspirado en espumas y burbujas, y que alguien ya lo había llevado al tema de tejidos, pero tejidos pasivos, lo que hicimos fue incluir actividad, que son estos pulsos de contracción, e incluir plasticidad, que entendiendo plasticidad como esta propiedad, por ejemplo, si tenemos un elástico, que en su estado relajado mide 1 metro, y lo empezamos a estirar en el tiempo, y de repente lo soltamos, si es que no fuese plástico, volvería a 1 metro. Pero, por ejemplo, estos sistemas biológicos, si se someten bajo un experimento, por ejemplo, y lo soltamos, van a volver un poquito. Entonces, relajan en el tiempo una nueva configuración. Entonces, incorporamos esos dos elementos, y bueno, hasta ahí podría ser un modelo bastante teórico, analítico, pero como lo queríamos llevar al experimento que nos habían presentado, lo alimentamos con datos experimentales. Y bueno, acá tengo un dibujo de qué datos experimentales. Bueno, los biólogos, como biólogos, tienen todo un comprendimiento de qué es una célula, de cosas que forman a la célula, cómo se forma un tejido, cada una de estas es una célula. Acá tengo un sustrato, tengo proteínas que me pegan una célula con otra célula, toda esa historia. De una manera más pictórica, mirándolo desde arriba, se puede dibujar así, que es como un mapa 2D
con polígonos y, bueno, hartas proteínas adentro y proteínas en los bordes. Viendo con microscopio se ve algo así. Y ya en términos computacionales uno puede pensar que esto es simplemente una red de polígonos. Entonces yo tengo vértices y una cierta topología que me dice qué vértice está unido con qué vértice. Entonces nosotros en realidad alimentamos nuestro modelo solo con las posiciones de los vértices en el tiempo, lo que igual requiere un trabajo experimental bien largo, porque ya les dije que el experimento dura 22 horas, entonces grabar cada cierto tiempo durante esas 22 horas para tener los datos que utilizamos. Pero bueno, utilizando todo eso, obtenemos resultados como, por ejemplo, una posible explicación para esta actividad. Entonces, lo que encontramos es que una posible explicación es que estos pulsos o estas contracciones sean el resultado de una creación y destrucción de material estructural celular. Y con esto me refiero a citoesqueletos, microfilamentos, que forman dentro a la célula. Y ocupamos algo pictóricamente así, que hay un proceso de destrucción y creación, y eso da una súper buena modelamiento de esta actividad. Otro resultado es que, como les había contado, el modelo distingue entre zona perimetral y zona central. Y encontramos que la mejor alternativa, al menos con este experimento que estamos considerando, es que la zona activa sea la zona perimetral. Entonces estos son como, por ejemplo, el tipo de resultados al que uno puede llegar como físico, y lo interesante es lo que viene después, que es decir, bueno, eso es lo que uno obtiene a partir de un modelo teórico, pero ahora tira la pelota hacia el otro lado. Entonces ya esto es lo que nosotros creemos como buena hipótesis, pero ahora hay que hacer experimentos. Entonces necesitamos ver experimentos que permitan observar temporalmente el material estructural y ver realmente si cambia en la zona central o si cambia en la zona perimetral. Entonces este es, por ejemplo, uno de los aspectos, yo creo, de estos trabajos multidisciplinarios, que la pelota va, la pelota viene, la pelota va, la pelota viene, y es porque básicamente nosotros trabajamos con un modelo en el computador y llegamos a una historia que puede ser como puede no ser, pero nosotros al final tenemos esta intuición de qué experimento poder hacer, porque si no, una persona en el laboratorio podría hacer 1000 experimentos, pero no llegar nunca a lo que necesitaba. Otras cosas que encontramos es que sí, los pulsos nos permiten obtener información extra del tejido, más que solo decir sí, tiene estos pulsos activos. Y por ejemplo, acá muestro el área de algunas células en el tiempo, tanto los experimentos, las curvas rojas, con simulaciones, que son las curvas azules. Entonces, al utilizar el modelo y hacer optimización de los parámetros, uno logra encontrar los rangos de plasticidad del sistema. Entonces esta es una de las utilidades que tienen los pulsos. Me permite saber, por ejemplo, la tasa de relajación de este material si lo estudio como un material elástico. Y bueno, otra cosa que nos permite saber es, por ejemplo, caracterizar la relación entre las rigideces de las distintas zonas, externas e internas. Y bueno, en este caso, en este experimento, encontramos que estas rigideces se relacionan de tal manera que las fuerzas que aparecen debido a los cambios de áreas o de perímetro tienen el mismo peso. Y que bueno, van en estas direcciones, si es que para los más interesados, van o justo en estas aristas de los polígonos o hacia adentro. Estas azules son los del perímetro y estas las del área. Entonces, este es, por ejemplo, el set de resultados que uno como físico puede obtener al analizar un experimento con un modelo teórico. Muy bien. Entonces, toda esta historia de los tejidos, fue como partimos nosotros trabajando en colaboración con el laboratorio de medicina, o al menos yo, antes estaba Susana, pero yo me introducí justo con ese huevo. Y bueno, sirvió de inspiración para un trabajo de tesis, que bueno, se titula Propiedades estadísticas de un tejido activo no polarizado, que bueno, suena bastante largo, pero en términos un poco más pictóricos, lo que rescatamos de este estudio previo que hicimos fue seguir pensando en un tejido y seguir considerando esta actividad, que hay de repente procesos de destrucción y de creación, y consideramos un factor extra, que son fluctuaciones en el sistema, fluctuaciones en propiedades del sistema, y esto debido a que el citoesqueleto o el material, aparte de esta actividad que ocurre en algún momento particular, está continuamente construyéndose, deconstruyéndose, construyéndose, deconstruyéndose. Entonces, básicamente agarrar estos dos ingredientes
Y cosas que hemos estudiado, por ejemplo, es la estabilidad de tejidos con este tipo de actividad o predeformados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un video donde tal vez se alcanza a percibir muy poco que se está moviendo porque este tejido tiene solo fluctuaciones y fluctuaciones muy chiquititas, ¿ya? Y bueno, ¿por qué es interesante? Bueno, se ha mostrado en experimentos que estas inestabilidades están asociadas a ser gatillantes para cambios de forma, que es lo que le hablaba al principio. Por ejemplo, cómo una lámina plana pasa a salirse del plano y formar, por ejemplo, curvas o formar tubos, por ejemplo, los tubos neurales, y está entonces relacionado con esa formación de estructuras y órganos. Entonces, algo súper interesante que se puede estudiar desde el punto de vista físico y, de hecho, ver que se puede estudiar como analíticamente. Y esa es la parte activa y predeformado. Encontramos que dependiendo de si yo hago, por ejemplo, expansiones en un eje, contracciones en un eje o cualquier tipo de deformación, puedo cambiar estos puntos de inestabilidad. Entonces, un tejido que puede ser inestable y tal vez querer salirse del plano en una condición, puede que si yo lo estiro, si yo decido estirarlo y se pudiese hacer el experimento, tal vez ya no se va a salir del plano. Entonces, esto nos da avances en esta teoría de tejidos y también inspiración para futuros experimentos. Y otra cosa que estamos estudiando son ya análisis estadísticos propiamente tal de temas súper generales en materia activa, que es, por ejemplo, cómo la inyección en agentes chiquititos, en este caso células, la inyección se hace a un nivel de célula, puede generar movimientos a gran escala en escalas de tejido. Y bueno, para eso utilizamos distintos tejidos, distintos tamaños, distintos órdenes, y lo que encontramos son propiedades bien generales, propiedades que da lo mismo si consideré un tejido que está compuesto por hexágonos, o si era ordenado o desordenado, o si tenía de todo, hexágonos, pentágonos, cuadrados, etcétera, pero uno encuentra propiedades súper genéricas, súper generales. Entonces, eso es lo que les iba a decir sobre el trabajo de tesis, que ya, bueno, este es mi 4.º año dentro del trabajo, así que ya debería estar pronto a llegar a su término, un par de meses. Y bueno, trata de esto que fue la inspiración al final de un experimento biológico. Entonces, para resumir, quisiera hablar de este trabajo interdisciplinario. Entonces, como muy bien decía el profesor Rodrigo, primero que todo hay que aprender a comunicarse, ¿ya? Y por ejemplo, acá puse este dibujito de que uno dice un cuadrado y el otro dice como, ah, sí, como que te entiende, pero en verdad está pensando en un triángulo. Y es porque es súper difícil, de repente uno pasa 4 años haciendo una licenciatura o 2 años más haciendo un magíster y uno se acostumbra a hablar en un lenguaje, y es súper difícil después ir a hablar en otro lenguaje y entenderse. Yo diría que esa es como la primera traba en este tipo de trabajo, y probablemente es porque faltan cursos interdisciplinarios. Al menos cuando yo entré a la U, yo no tuve ningún curso, por ejemplo, de biología, ¿ya? Al menos en Buchef. Ahora entiendo que ya existe un curso, pero en mi caso particular, por ejemplo, a mí siempre me gustó la biología, entonces me acuerdo que sí tomé en la media muchos cursos de escuelas de verano, y de hecho tomé cursos en tejidos celulares. Entonces ya tenía toda esta idea y este bichito en mi cabeza de estudiar cosas que mezclaran geometrías con física y tejidos celulares desde antes. Pero igual creo que se debería potenciar para incentivar estos trabajos interdisciplinarios. Otra cosa que hay que entender, y que ya lo mencionó el profesor, es las diferencias de tiempo que puede tomar distintas áreas. Entonces uno como físico, de repente, cuando ya entiende el modelo, sabe más o menos cuánto tiempo se demora en hacer tantas simulaciones, o cuánto tiempo se demora en realizar ciertos cálculos. Uno se da una ventana igual grande, pero sabe más o menos el tiempo, pero uno no sabe cuánto tiempo le demora al del laboratorio en hacer el experimento con ese huevo de tal a tal hora. Y bueno, hay que aprender a trabajar con eso y que no sea una traba. A pesar de que el trabajo en general se hace mucho más lento, hay que aprender a llevar un ritmo. Y bueno, lo que sí hay que rescatar harto es que abre al final la mente a hartas aplicaciones, porque uno como físico, sobre todo en la licenciatura, se dedica al final a estudiar muchos ramos, a estudiar, no sé, electromagnetismo, mecánica cuántica, y de repente
si uno se queda solo con eso y no sale, por ejemplo, a otros congresos, a otras escuelas, a escuchar charlas, cosas así, o incluso gente de licenciatura, como que no ven que tal vez hay trabajos más allá, y que uno como físico, ocupando las mismas herramientas, se pueden ocupar para estudiar otros procesos, como por ejemplo, este es el caso de procesos biológicos o modelamiento de experimentos biológicos, pero puede ser otro el caso. Pero por eso ahí creo que también hay que darle harto trabajo a esta divulgación de congresos y escuelas más multidisciplinarios. Y con eso concluyo yo, y creo que le tengo que dar ahora la palabra al profesor Rodrigo para seguir. Y bueno, de haber dudas, creo que no sé si las atendemos al final. Si alguien tiene dudas, le respondo ahora de esta parte. Creo que es todo al final. Ya. Entonces, en este momento debería yo dejar de compartir. Parece, sí. Todavía nos deja. Ahí está. Y ¿dónde están? Acá. Alejandra, ¿Sí? ¿hasta cuándo es para no pasarnos también? Yo creo que puedes tener 10 minutos más. Ya, ¿Te ok. alcanza con eso? Sí, sí, siempre todo se puede resumir. 10, 15 minutos, yo creo que estamos bien. No, está bien, sí, nada más que es tarde para no ir cansando al público, para que haya más tiempo para preguntas. Entonces, como les contaba, nosotros creamos un centro de investigación con 6 investigadores, unos 10 estudiantes, y donde Fernanda nos contó uno de los proyectos en detalle, y les voy a contar de otros proyectos, pero muy rápidamente, solo para que mostrarles qué otro tipo de cosas hacemos como físicos pensando en la biología, ¿ya? Entonces, esta cosa está para la presentación, ahí está. Entonces, nosotros tenemos varias líneas de investigación en el centro, estudiamos bacterias en condiciones ultra confinadas, aquí hay un experimento en una celda microfluídica, esto mide como 1 centímetro en total. Estudiamos tejidos en huevos de pez, que es lo que habló Fernanda, aquí en el laboratorio de Miguel Concha, también migración de células en ese mismo laboratorio. Estudiamos nadadores artificiales, les voy a contar un poquito de eso, hacemos un poco de teoría, de termodinámica y mecánica estadística, y algunas aplicaciones, ¿ya? Y cuando hacemos teoría de modelos súper sencillos, ya no son experimentos, sino que son modelos artificiales. Entonces, lo primero que quería contarles es un resultado bien interesante. Este es un experimento que hizo Gabriel con bacterias. Entonces uno ve que nadan colectivamente, se mueven. Luego Gabriel las colocó dentro de una gotita y no pasa nada muy interesante, quedan confinadas dentro de una gotita. Pero después aumentó la concentración de las bacterias, estas empezaron a girar, y luego aumentó un poco más la concentración, y lo que logró fue que las bacterias que están adentro de la gota pudieron mover a la gota. La gota es unos 100 veces más grande que las bacterias, ¿ya? Y entonces esto es lo que nosotros llamamos que construimos un motor de motores, ¿ya? Pusimos 1 millón de bacterias dentro, ¿cierto? Que son pequeños motorcitos, y esos motores los pudimos coordinar para que pudieran mover a esta gran cosa más grande, ¿ya? Movieron un camión todas las bacterias, ¿ya? Entonces el objetivo que tenemos después es poder controlar y dirigir el movimiento. En este momento esta gota se va para cualquier lado, no sabemos para dónde, pero se mueve. Y lo otro es caracterizar qué tan reproducible es el movimiento. Es decir, bueno, se mueve a veces para allá, a veces no se mueve, a veces se queda pegado. Entonces, si uno va a hacer una aplicación tecnológica, por ejemplo, va a construir un motorcito con esto, nos sirve mucho que el auto a veces prenda y a veces no prenda. Uno quiere que siempre prenda, ¿ya? Entonces, queremos caracterizar la reproducibilidad. Y para eso, en la primera parte hay un estudiante de magíster, Benjamín, que está haciendo su tesis en esto, y en la segunda parte está un estudiante de doctorado, Cristiano. El segundo es un proyecto de aplicación de usar, hay bacterias que se usan como biofertilizantes, son estas bacterias, las Bradys, son muy chiquititas y nadan en la tierra, en los poros de la tierra, van hacia las raíces, se fijan ahí y ayudan a fijar el nitrógeno para las plantas. Entonces hay una simbiosis entre las dos, pero nadan muy ineficientemente, y entonces lo que estamos haciendo, lo que está haciendo realmente María Luisa Cordero y Monilén Pires, es un experimento donde fabricaron un suelo artificial,
¿ya? Hicieron pilarcitos como si fueran poros de la Tierra, esto está lleno de agua, y están estudiando cómo nadan estas bacterias en este suelo para ver por qué son tan ineficientes, ¿ya? Entonces tenemos algunos mutantes y vemos cómo sus propiedades de nado, ¿ya? Eso lo estudiamos ahí como haciendo estadística, física estadística de las bacterias. Este es un proyecto que hizo Susana Márquez, donde hay un conjunto de células, también en otro huevo, ¿no? Es otro tipo de pez, el pez cebra, que viajan colectivamente, las células verdes que viajan todas juntas para abajo, y eso es muy importante porque terminan formando un órgano que, o si no, el corazón no se nos quedaría a la derecha, a la izquierda, ¿no? Sino que se podría quedar en cualquier lado. Es el que decide ese órgano, para dónde va el corazón, es este conjunto de células, ¿ya? Eh, y entonces queríamos saber cómo hacen para migrar colectivamente, y para eso hicimos simulaciones de distintos modelos, y lo que logramos fue determinar cuáles eran las fuerzas claves para que las células se movieran siempre para la misma parte. En otro tipo de proyectos, yo les dije que la motivación original de esto venía de la biología, y ese fue el video que nos mostraron, y con los experimentos que hacemos, pero desde hace un tiempo una persona propuso que era posible construir nadadores artificiales a partir de simplemente pelotitas de látex, de unos pocos micrones, 2-3 micrones de diámetro, cubiertas con oro o con platino, ¿ya? Y lo que él mostró es que si esas partículas uno las coloca, nadan, y lo que nosotros mostramos, eh, primero mostramos con un postdoc, con Sebastián González, es que se pueden autoensamblar y pueden generar movimiento persistente, ¿ya? Y se pueden quedar moviendo para siempre como pequeños robots. Ahora, son robots que hacen tareas muy concretas, muy sencillas, pero que aún así uno después las puede escalar para arriba, ¿ya? Este otro robot que hace Francisca Guzmán, ahora estas son partículas que además tienen propiedades magnéticas, y uno tiene como un pequeño rotorcito, ¿ya? Y entonces el objetivo que tenemos a futuro es poder controlar la fabricación. En eso Sebastián hizo un gran trabajo para ver que era posible hacer una fábrica de esto, y además controlar la funcionalidad, que siempre hagan lo que uno quiera. Una cosa que hemos estado estudiando ya desde el punto de vista más teórico, porque las primeras partes eran un poco más motivación más biológica, esta es más teórica, es que uno sabe que las bacterias se tienden a pegar en las paredes, ¿ya? Y lo que nosotros hicimos fue un modelo artificial de bacterias, completamente artificial, son pelotitas que se mueven en un damero, pero mostramos que este modelo también se pega a las paredes, lo cual no es muy sorprendente, pero lo que mostramos es que hay transiciones de fase, como en la termodinámica, ¿ya? Y hay fases de que las partículas no se pegan en las paredes, mojan un poquito en gotas o mojan mucho, ¿ya? Y como decía Fernando, uno en estas cosas uno se ve algunos experimentos, uno sabe que las bacterias se pegan a las paredes, uno hace teoría y luego uno vuelve a proponer un experimento. Entonces estamos con María Luisa, estamos viendo si podemos hacer los experimentos para ver estas fases. También hacemos teoría, teoría pura y dura, en el sentido de matemática, ¿ya? Por ejemplo, esto es algo que trabajamos con un estudiante, con Marcelo Guzmán, luego con otro estudiante, Cristóbal Chávez, y ahora con Andrea Villa, una postdoc, donde uno dice, bueno, uno sabe que las bacterias hacen este tipo de movimiento, de repente cambian de dirección, y entonces uno construye un objeto que es, uno cuenta cuántas bacterias están en cada posición, con cada orientación, y uno logra escribir una ecuación para este objeto, ¿ya? Una ecuación que se ve más o menos complicada, y más complicada que la ecuación es resolverla, pero pudimos resolverla y pudimos encontrar que a tiempo largo esta cosa difunde, ¿ya? Pero hasta hace poco encontramos con Nuris, que la vi en la audiencia, que era estudiante de doctorado en Francia, pero hizo algunas pasantías aquí en Chile. Encontramos que la nu, que es la frecuencia con que cambia de dirección, no es constante. A veces las bacterias cambian seguido de dirección, otras veces lo hacen nada mucho más rato en línea recta. Y recién pudimos calcular el coeficiente de difusión tomando en cuenta este resultado experimental. Entonces, nuevamente, tenemos una teoría muy sencilla, los experimentos nos dijeron que la teoría sencilla no servía para nada, y volvimos ahora a hacer nueva teoría.
¿ya? Y ahora lo que falta es hacer nuevos experimentos para ver qué resultados sean correctos, ¿ya? Y eventualmente meter este resultado que encontramos en los modelos de ecología de poblaciones, donde la gente coloca que las bacterias van difundiendo. Eh, para resumir, les mostré unos pocos resultados. Fernanda contó todo bien en detalle, porque si no la charla hubiera durado 3 horas si contamos todos los resultados en detalle, pero creemos que nosotros podemos aportar en la construcción de sistemas biológicos y finalmente llegar a algunas aplicaciones. Todavía no hemos llegado a ninguna aplicación nosotros, pero sí vamos avanzando, ¿ya? De fabricar estos pequeños motores que pueden llevar carga en algunos casos o hacer que las bacterias hagan lo que uno quiera, ¿ya? Y con eso corrí, pero creo que así dejamos más tiempo, estoy terminando, de cómo nosotros en nuestro grupo vemos más o menos la contribución que los físicos podemos hacer a la descripción de sistemas biológicos. Eso. Muchas Gracias, Rodrigo y Fernanda. Muy interesante, muy ilustrativa también la charla. Tenemos la primera pregunta para la Fernanda. Dice, la hace Patricio Rodríguez de la PUC-B. Dice que si tienes conclusiones, aunque sean preliminares del trabajo, pues las que tú tenías, las que indicaste eran más bien genéricas, si es que tienes algunas más específicas. Sí, sí, dentro de las que creo que se pueden hablar así con palabras, simplemente decir, está por ejemplo, cuando nos dije esto, que el modelo distinguía entre borde y centro, encontramos que hay 2 propiedades geométricas que son súper importantes cuando uno ve pulsos de contracción o actividad en células, y no es solo el área, siempre pensamos que era el área porque la célula quiere achicarse, quiere expandirse, quiere dividirse, entonces quiere cambiar su área, pero encontramos que otra propiedad igual de importante, con el mismo peso, es la anisotropía de las células. Entonces, al final lo que hay que estudiar no es solo cuánto se achica, sino la forma que toma al achicarse, ¿ya? Y dentro de ese tema hemos visto que actividades, por ejemplo, en el perímetro, logran contracciones apicales, que son estas contracciones de las células miradas desde arriba, contracciones apicales con mucho mayor éxito o mucha mayor contracción neta al final, y que actividades en el centro de la célula dan lugar a contracciones y las del perímetro son mucho más isotrópicas, mucho más, mantienen una forma relativamente circular, mientras que las del área toman formas anisotrópicas y no son tan profundas. Entonces eso es un buen resultado para analizar experimentos. Y otro resultado es, por ejemplo, en estos tejidos teóricos que hicimos tejidos activos o tejidos preformados, es que encontramos específicamente, todo teórico, el espacio de parámetros, por ejemplo, de rigideces del tejido, en el que un tejido es estable o inestable. Y cómo podemos deformarlo para cambiar esa estabilidad o inestabilidad. Entonces tenemos como este estudio de si conviene, por ejemplo, expandirlo, si conviene estirarlo, elongarlo en una diagonal, para así cambiar su inestabilidad. Entonces yo creo que esas 2 conclusiones son las más pictóricas de explicar en estos momentos. Gracias, Fernanda. A veces son largas de escribir las preguntas, así es que pueden levantar las manitos o hacer alguna seña con esto de las, van a ver reacciones que son unos aplausos o un dedito para arriba, y yo les abro el micrófono para que puedan, o ustedes mismos abren el micrófono para hacer la pregunta directa. Veo varios físicos acá, pero parece que no quieren hablar hoy día. ¿no? ¿Sí? ¿Te escuchamos? ¿Quién es? Perdón. No, es que quería decir que mi padre se fue a la cocina. Ah, no te No preocupes. sé por qué, es que lo escucho en la cocina. Ah, muy bien. Soy el hijo de Maximiliano Machán y no soy científico. Y no eres científico, perfecto. Cuando No hay vuelva tu problema. padre puedes hacer una pregunta. Gracias. Chao. Chao. Eso.
Mientras llega Maximiliano, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, también pueden preguntar de cosas genéricas de estudiar física en la facultad, a los que, aunque no sea de esto. Habían varios estudiantes también conectados, así que es importante conocer otras áreas, como decía la Fernanda. O sea, creo que eso es súper interesante, digamos, conocer otras aplicaciones también. Muy lentos hoy día mis comensales. Para que sepan, yo sé cuándo va a terminar la cuarentena. Ah. ¿Y Será cuándo? el próximo año en febrero, XD. Gracias, Maximiliano. Ojalá. No soy Maximiliano, me llamo León El hijo Maximiliano. de... verdad, verdad. El hijo de Maximiliano. Tenemos otra pregunta de Patricio también. Dice, sobre el factor computacional, ¿sería posible realizar estos estudios sin el soporte informático? ¿Cuáles serían las bondades y limitaciones de esto? A ver, yo puedo responder en genérico y después que Fernando puede responder más específico, pero desde hace ya 50 años, ¿no? Más, desde hace unos 60 años, que desde que existen los computadores que pueden hacer cálculo, es que los físicos descubrimos la ventaja de trabajar con computadores, ¿ya? Y es que ya no estamos limitados a resolver problemas muy simplificados, muy idealizados, la vaca esférica, todo así perfecto, sino que podemos estudiar problemas mucho más realistas o mucho más complejos, en los cuales ya no sabríamos cómo trabajarlos a mano. Entonces, la gracia del trabajo computacional es que nos permite resolver problemas mucho más complejos, mucho más avanzados y dar respuestas para, bueno, para preguntas, como digo, complicadas, ¿ya? ¿Puedo decir una cosita? Uy, Maximiliano, que están respondiendo los profesores. No, pero me refiero solamente a una cosa, es que mi padre, lo que pasa es que se escucha hasta acá la batidora que está usando para hacer el pan para la cena. Maximiliano, te vamos a silenciar porque tenemos que terminar la presentación, ¿ya? Para que no se escuche la Ok, batalla. Hay una pregunta bueno, Felipe había dicho profesor, pero después no preguntó. Hay una de Diego. Sí. La física con el modelamiento de procesos a menor escala. Eh, por ejemplo, a nivel celular, bioquímica, por ejemplo. Sí, ahí hay... cuando yo dije cómo podemos aportar lo físico a la biología, bueno, aportamos en un tema bien específico, ¿ya? Pero hay físicos que trabajan precisamente en biología celular, en proteínas específicas que hacen ciertas cosas, en fin, hay muchos físicos trabajando en eso. Hay un exalumno del magíster acá, que está ahora en Estados Unidos, bueno, trabajando hace bastante tiempo ya en Estados Unidos, y que él trabaja en cómo funciona, bueno, trabajó un tiempo cómo funciona la proteína de la audición, ¿ya? La transcripción de las vibraciones al nervio auditivo, ¿ya? Y hacía un modelo bien interesante sobre eso. Hay físico hay en todas partes. Tenemos a Kevin que nos pregunta respecto a la resolución matemática, cuando se tiene un sistema con más de 4 variables, a ser optimizadas y a encontrar un mínimo global, si es que hay algún algoritmo en particular que se recomiende. ¿Quieren que le hagan la tarea? Ya, tú tienes varias variables, Fernanda. Sí, sí, en particular, bueno, el que yo ocupo, yo tengo varias variables, pero recuerden que la información que tengo, por ejemplo, en mi caso, con lo que lo alimento, son las posiciones de los vértices. Entonces, yo puedo comparar solo posiciones de vértices, o áreas, o perímetros.
Entonces, como tengo esa información, el más intuitivo en mi caso es ocupar una optimización tipo Monte Carlo, generar alguna función error y así realizar simulaciones e ir variando en estas distintas dimensiones de variable hasta encontrar mínimos de estas funciones error, pero con los datos experimentales que tengo, claro. Pero eso debería depender de la cantidad de datos experimentales que tiene uno y qué tan buenas sean para una cierta optimización. Yo al menos tengo la suerte de tener estas posiciones cada 0.2 horas en un experimento que dura unas 25 horas. Entonces, calza súper bien hacer una optimización tipo Monte Carlo. Pregunta Susana si es que hay algún estudio o aplicación de biología en biología marina. Si conoces algo, Fernanda. A ver. Yo en particular no. ¿Así específico de biología marina? No. Yo he visto algunas cosas. Una es en dinámica, en ecología de poblaciones marinas, ¿ya? De cómo se dispersan nutrientes, la biomasa, ¿ya? El plancton, o en el mar, ¿ya? Pero eso más bien, ahí no sé qué tanto los físicos aportan, es más bien un problema de ingeniería química, pero sí, ahí hay harto de investigación, de modelamiento para la dispersión o de contaminantes o de comida. O de los mismos, la misma biomasa. Lo que sí, algún tiempo yo iba a unas conferencias de dinámica de fluidos, y ahí hubo mucho trabajo, o hay mucho trabajo, sobre cómo nadan los peces o cómo nadan los distintos organismos en el mar, ¿ya? Y hay cálculos bien interesantes de cómo nadan y cómo capturan, por ejemplo, comida, los medusas, los peces, pulpo, en fin, todo tipo de cosas. Sí, me acuerdo alguna vez haber estado en un congreso y había un estudio de cómo los peces escogían girar hacia un lado o hacia el otro. Me acuerdo de haber visto el experimento así, entonces tiraban distintos impulsos, distintas luces adelante, y era para estudiar como la parte más neurológica de las decisiones de los peces al nadar. Súper, tenemos otra pregunta de Felipe Cuevas, que pide más información respecto al posgrado en biología. Entonces yo creo que es bueno explicarle que estás haciendo el doctorado en qué área, Fernanda. Claro, bueno, acá en la universidad al menos existe el posgrado en doctorado, por ejemplo, en física, en ciencias, mención física en Buchef, pero la verdad es que uno dentro de ese posgrado tiene toda la libertad del mundo de escoger después qué hacer. No existe, como en otros lados, por ejemplo, el posgrado en biofísica o el posgrado en, no sé, los que estudian relatividad o los que estudian cosas mecánica cuántica. La verdad es que uno ya dentro del proceso y dentro de conocer el ambiente, conocer los profesores y en conjunto con los gustos propios de uno como que se hace el camino hacia lo que quiere estudiar. Pero no existe, al menos lo que yo estudio, no es un posgrado en biofísica como tal, no tiene ese nombre, sino que uno en el proceso se va armando el propio camino. Así funciona Buchef al menos. Sí. Pero para ser más concreto, en el caso que pregunta del posgrado en biología, posgrado en biología eso no ofrecemos en Buchef. Y hay posgrado en biología en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Medicina. No sé si es conjunto, pero sí. Claro, creo que ahí yo y creo eso que ya ahí yo no tengo idea. Ahí med.chile.cl, Felipe, ¿era Felipe? Sí, Felipe, y ahí vas a encontrar toda la información rápidamente, si googleas un poquito. Tenemos alguien que es del MOP, que no sale su nombre, pero dice que es consejero Montesino, debe ser. Dice, si se puede generar un modelo para control de rieles, me parece que dice rieles o rieles. ¿Diles? Riles. Riles en plantas de tratamiento de agua para que no requieran mayor espacio en lo concreto en el tratamiento de la biomasa. Anular olor en el proceso, anular olor en el proceso de materia orgánica. No sé si se entiende la pregunta. Sí, más o menos.
pero mi respuesta corta es no, no sé. No sé, seguro que hay gente que trabaja en eso. Eh, no lo trabajamos en el grupo, nosotros trabajamos bien cosas que tengan que ver con movimiento de sistemas biológicos, ¿ya? Donde hay dinámica, donde hay fuerzas y cosas de ese estilo. Procesos bioquímicos como la generación de olor en particular, o la generación de residuos, eso no, no trabajamos. Pero en Bochef está el departamento con un nombre que es súper largo, de Ingeniería Química, Materiales y Biotecnología, donde ahí sí hay gente que trabaja o puede trabajar en esos temas. Así que te invito a conversar con ellos. Gracias, Rodrigo. Roberto Riquelme pregunta que ¿cuál es la escala hasta la que se abarcan en el grupo? Según se entiende, son sistemas microscópicos. Los modelos teóricos son particulares. Al caso de investigación, ya hay ciertos modelos que sean transversales a distintos tipos de sistemas. Él dice que pregunta pensando en el sentido de buscar respuestas simples que se puedan aplicar a otros casos, a muchos casos. Todo lo que hacemos en el grupo por el momento es microscópico. Todo Sí, es micro. todo es micro. Matías Mes, ¿perdón? No, lo más grande son tus células, Fernanda, ¿no? Sí. Es lo más macro. Sí, y lo más chico son Y las que bacterias son de Moni. micras. Y estos huevos, por ejemplo, son de radio 600 micras, cosas así, de esa dimensión. Tenemos una pregunta de Matías Mesa que dice si se podría hacer la medición del movimiento de la célula tomando en cuenta las fronteras entre las células y no al exterior de una célula específica. ¿Podría ser que así se generara una visión más general del movimiento? No sé si entiendo bien la pregunta. Si estas fronteras son, por ejemplo, estas líneas que yo mostré en los dibujos, porque eso es efectivamente lo que usamos. O sea, lo que nosotros hacemos, o lo que hacen los experimentales, es inyectar ciertas cosas en el huevo que hacen que ciertas proteínas, al observarlas con el microscopio se vean fluorescentes. Entonces, en particular, ponen cosas que hacen fluorescente proteínas de membrana. Entonces, cuando ellos miran por el microscopio, el destello o la intensidad de luz que se ve es específicamente la que marca estas fronteras entre las células, como estos polígonos. Entonces, esa es la información que nosotros obtenemos, pero al final depende de lo que marquen los biólogos. Si quieren ver cosas al interior de la célula, tienen que inyectarla con otras cosas, que es como el experimento que estamos proponiendo ahora. Pero no sé cuál es la diferencia entre lo que planteaba entre fronteras y no el exterior de la célula en sí. Porque, o sea, la frontera es como el espacio entre una célula y otra célula, asumo. Y eso es precisamente lo que ocupamos. Gracias, Fernanda. Tenemos una pregunta del profesor Nelson Zamorano que dice, en el modelo de las bacterias que proporcionan N a las raíces, ¿qué criterio usan para el tamaño de la figura geometrical que simulan la tierra de la misma? Y pregunta si esto se puede ¿Dónde está? aplicar, está en privado. Lo voy a poner Perdón, ya. Lo voy a poner que a veces la termino para ponerlo en todos. Para que la lean también ustedes. Entonces, pregunta que si se puede aplicar al tráfico, por ejemplo, de una ciudad. ¿Ahí la puedes leer bien, Rodrigo? En el modelo de bacterias que proporcionan N a las raíces. Que proporcionan nitrógeno a las raíces. ¿Qué criterios usan para el tamaño de las figuras geométricas que simulan la Tierra misma? Y si puede aplicar. Ya. A las figuras hicimos esos canalcitos que mostraba que eran como unos polígonos que estaban donde nadaban las bacterias. Las hicimos de distinto tamaño, distinto largo y distinto espesor, ¿ya? Y son canales aleatorios, ¿ya? Los fabricamos con un algoritmo que se llama de Voronoi para generar canales aleatorios de manera que no sea una regularidad, ¿ya? Pues si no podríamos obtener resultados que fueran medio artificiales. Pero hacemos experimentos con distintos espesores, distintos largos para ver si es que las bacterias estas serían mejores para nadar sobre poros más largos, sobre poros más cortos, en fin, ¿ya? Y si se puede aplicar al tráfico en una ciudad, la verdad es que hay modelos que son específicos, muy parecidos de tráfico vehicular, tráfico peatonal,
tráfico de pánico, ¿ya? De gente, son bastante parecidos, parecemos bastante a cómo caminan se mueven las bacterias o cómo se mueven las hormigas, con algunas especificidades, ¿ya? En particular, nosotros tenemos voluntad, ¿ya? Y queremos ir hacia una parte. Las bacterias típicamente no tienen voluntad porque no tienen capacidad neuronal, pues no tienen neuronas, son de una célula, para tener una voluntad, ¿ya? Entonces, de hecho, un resultado súper interesante es cómo, entonces, si no tienen voluntad, cómo logran dirigirse a hacer quimotaxis, ¿ya? Entonces, el movimiento dirigido de las bacterias es muy distinto del movimiento dirigido de una persona, ¿ya? Que cuando uno va en el Paso Ahumada, uno se golpea, pero igual quiere ir a Falabella a comprar para Navidad. Gracias. Martín Valenzuela pregunta si el perímetro y la zona de contacto entre los tejidos celulares recuerdan a la forma que toman las burbujas cuando éstas se juntan unas con otras. ¿Sería posible hacer una analogía entre estos fenómenos separando los componentes de la física de la biología? Sí, de hecho, como que no es coincidencia que este modelo que ocupamos viene de las espumas y las pompas de jabón, ¿ya? Entonces hay experimentos súper interesantes en que crean como láminas de jabón llenas de puras burbujitas. Y si uno le toma una foto desde arriba, es casi lo mismo que ver estas fotos microscópicas de los tejidos celulares. Entonces la dinámica es súper parecida y los modelos para estudiarlos son súper parecidos también. Y lo interesante es que es mucho más fácil hacer experimentos con ellas. Entonces, por ejemplo, hay un experimento en que tienen estas pompas de jabón en una lámina bidimensional y con una pipeta pueden agregar material o aire adentro de estas burbujitas, agregar y sacar en distintas burbujitas. Y si lo piensan, es muy parecido al tejido que veo yo, pero que para hacer experimentos en ese tejido hay que tener el embrión a tal hora post fertilización, estar grabando, y requiere una complejidad enorme, tener ese huevo quieto, poder grabarlo en tales posiciones, mientras que cosas físicamente muy parecidas, matemáticamente muy parecidas, se pueden hacer con una pompa de jabón y pipetas inyectando cosas. Entonces sí, efectivamente se puede hacer la analogía y de hecho es súper útil para pensar experimentos no vivos, como decía el profe antes, pero que uno puede introducir esta actividad a mano y seguir estudiando este tipo de sistemas. Gracias, Fernanda. Tenemos a Antonio Tironi que pregunta si los modelos de células consideran las uniones especiales entre ellas, como las gap junctions o los canales iónicos. Este modelo en particular no, es súper genérico y considera un término de adhesión energético que va a proporcionar a lo largo de las células. Entonces aquí simplemente asumimos como estas gap junctions y canales iónicos están en el borde de la célula, entonces de haber un largo mayor, hay más de ellas y por lo tanto va a proporcionar. Es todo lo que asumimos de eso. Podría ser no homogéneo, por ejemplo, decir que hay más en una zona y menos en otra, pero es lo máximo que el modelo así, tal como está, permite. Pero igual hay otros estudios mucho más a nivel bioquímico, como preguntaban antes, en que sí se estudia desde un punto de vista físico, desde un punto de vista de separación de escalas temporales, cómo evolucionan estos sistemas tomando en consideración cosas mucho más detalladas, como los canales iónicos y cosas así. Pero este modelo en particular no, es mucho más general en ese aspecto. Gracias, Fernanda. Tenemos, creo que ya es casi la última pregunta. Dice si se conocen efectos en la nucleación, génesis o crecimiento de gotitas. Uy, no entiendo bien la pregunta sobre qué tipo de gotitas está pensando. No sé si la podrías decir, Diego, por mientras. Gotitas de agua. A ver, tú dices cuando, por ejemplo, se forma el rocío o algo así, para entender bien Claro, ya. Sí, a ver, esa es una pregunta que es bastante antigua y la verdad es que hay una respuesta bien conocida, ¿ya? Que para formar gotitas de agua, por ejemplo, en el aire, se requiere que uno tenga suficiente vapor de agua, y eso es típicamente lo que ocurre durante el día, y después que baje la temperatura abruptamente, y en ese caso se forman
gotas, porque ya el aire no soporta tener tanta humedad, ¿ya? Pero no tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Porque, en principio, ¿ya? Porque es una respuesta, un proceso termodinámico completamente pasivo, donde no hay biología, donde no hay actividad. Sin embargo, una cosa que está más o menos de moda recientemente es que si uno coloca suficientes bacterias en una piscina y hace que las bacterias, en vez de enfriarlas, naden más tiempo persistentemente, forman gotas, ¿no? Y es una separación de fase muy, muy parecida a la de formación de gotitas en agua, ¿no? Y de hecho tenemos un postdoc, bueno, un estudiante de magíster que está terminando su magíster ahora, que hizo su tesis sobre eso, y un postdoc que está estudiando qué pasa cuando se forman estas gotitas, pero hay dos tipos de bacterias compitiendo entre ellas. Gracias, Rodrigo. Creo que ahora sí tenemos la última pregunta de Martín Valenzuela. Si quieres, Rodrigo, la lees directo. Ya, dice, he obtenido que se han obtenido buenos resultados en la bioflotación de minerales sulfurados de cobre, incluso en agua salada. Por parte de los sistemas biofísicos se encuentran estudiando, se ha planeado desarrollar conocimiento específico para la industria. Hoy, ya. Martín, efectivamente, ya no conté nada de eso porque tenemos resultados súper preliminares, pero hay un proceso, cuando uno hace ingeniería de minas, una de las etapas finales es cuando uno toma el mineral, lo muele, hasta que llega a granitos chiquititos, de decenas de micrones o algo así, que ya son tan chicos que son, no exactamente, pero mineralmente puros de alguna forma. Es decir, o tiene los sulfurados de cobre o no, o es escoria. Y lo que uno quiere hacer después en la minería, en esa parte, cuando en ese polvito, es separar uno de otro. Entonces lo que uno hace es flotación, ¿ya? Y unos que floten los que tienen cobre y los que no los bota, ¿ya? Hasta hace poco se descubrió que se puede ayudar al proceso agregando bacterias, ¿ya? Y las bacterias se pegan a los minerales y ayudan a que floten mejor, ¿ya? Entonces, precisamente, hubo un par de estudiantes que estuvieron haciendo simulaciones bajo la dirección de Francisca Guzmán, que ahora ella es profesora de la Universidad Mayor, eh, donde estudiaban la probabilidad de que una bacteria chocara con un grano y que se quedara un buen rato alrededor del grano, de manera que hubiera probabilidad de que la bacteria se pegara, ¿ya? Y estudiamos eso en un régimen de turbulencia débil, para ver si es que era factible que las bacterias se pegaran, ¿ya? La respuesta es que se puede hacer algo, estamos tratando de sacar resultados más contundentes y no tenemos ninguna respuesta concreta por el momento, pero sí creemos que sí podemos decir algo al respecto. Gracias, profesores, profesor Rodrigo y Fernanda. Voy a dejar un minuto, le voy a dar la palabra a la profesora María Elena Linqueo. María Elena es la subdirectora académica de la Escuela de Posgrado y Educación Continua, quien quiere saludar a los exponentes y a la audiencia. Un minuto. Profesora. Okay. Sí, muchas gracias. Oye, lamentablemente no puede estar en toda la presentación, pero es súper interesante, bueno, sobre todo yo que trabajo también en el área bio, así que creo que es un tema relevante y es interesante que se esté viendo por varios aspectos desde la facultad. Así que los quiero felicitar y agradecer su disponibilidad y a todos los que asistieron también, porque veo que por las preguntas había mucho interés. Así que muchas gracias. La escuela se los agradece. Muchas gracias, María Elena. A un par de personas que preguntaban cosas que eran más Sí. relacionadas con ingeniería química y de procesos, María Elena es la persona. Ella es la persona. Les voy a mandar el chat, pídanle Sí. mi correo. Sí. Hubo algunas preguntas que eran más de procesos Sí. biotecnológicos. Listo, no hay problema. Nos pueden escribir por interno y les damos el correo. Rodrigo y Fernanda, ¿quieren las palabras finales de motivación para los estudiantes que están conectados? Les dejamos la palabra. Bueno, nada, gracias por dar el espacio, en verdad, primero a la escuela, de mostrar al final lo que hacemos y de argumentar un poco
de repente estos grupos que existen y que la gente no sabe. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y me gustaban ambas áreas, no tenía idea que uno podía hacer esto, por ejemplo. Entonces creo que es bueno que la gente sepa que se pueden mezclar las áreas, que no hay que solo saber física, solo saber biología y solo trabajar en esos temas. Y entonces motivarlos a que dentro de la U traten de aprender de todo para después formarse de manera súper general y poder encontrar lo que más les gusta hacer. Gracias, Fernanda. Profesor Rodrigo. Nada, un poco eso, sumarme a las palabras de Fernanda, de invitarlos a seguir, a estudiar lo que les gusta, el mundo hace ya un buen tiempo cambió en que ya yo trabajo estaba en la Facultad de Ingeniería, donde ya los ingenieros no tienen la pega que existía en los años 60, 70, 80, donde uno entraba como consultor a Endesa, o no necesitaba como consultor, como empleado de Endesa, y estaba toda la vida trabajando en Endesa, ¿cierto? Eso hace ya mucho tiempo que dejó de existir para los ingenieros, pero ahora dejó de existir para prácticamente todas las profesiones que existen, ¿ya? Tenemos diseñadores que trabajan en otras cosas, ¿cierto, Alejandra? Claro. Y, eh, y es bueno que sepan que uno se puede reinventar, que uno puede ir cambiando y uno puede ir buscando caminos mucho más interesantes que no están en estas casillas fijas de que un ingeniero eléctrico trabaja en Endesa, un físico hace investigación sobre agujeros negros, en fin, nada así como algo súper específico, sino que un físico puede estudiar bacterias, un ingeniero eléctrico puede trabajar en cosas de lo más diversas, ¿cierto? En fin, ¿ya? Y que para eso el único desventaja o dificultad es tienen que estudiar mucho, ¿ya? Porque el mundo no está, las respuestas no están dadas a priori, porque ustedes las van a ir inventando. Entonces la dificultad es que tienen que estudiar, pero por lo demás es mucho más interesante. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Vamos a dar por finalizado nuestro conversatorio. Los voy a dejar invitados para la próxima semana, que tenemos a María Pía Martín, que ella es directora del Magíster en Gestión y Políticas Públicas, con desencuentros en Ciencia y Políticas Públicas. Así que les vamos a mandar por correo electrónico la invitación para la próxima semana, y súper agradecidos de Rodrigo Soto y Fernanda Pérez, por la tremenda presentación. Creo que esto de tener al profesor y la alumna en vivo y en directo, creo que es súper provechoso, así que se agradece mucho. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.